Llegó la información ahora. Información ahora. Séptima temporada. Deporte. A mí el fútbol profesional de Querétaro no me representa. Yo no soy una persona mediocre, yo no soy una persona indiferente a los problemas, no soy un profesional de los medios de comunicación que no me interese por lo que realmente sucede en Querétaro, que eso es lo que representa el fútbol profesional en Querétaro: la indiferencia, la mediocridad, los fracasos, los tropiezos. Pues en el Inderec lo que ha sucedido es que otra vez las ocurrencias son las que han prevalecido. Se han ensayado distintos modelos. Normalmente quien ocupa ese espacio de dirección es o un amigo muy cercano del gobernador, aunque no tenga la menor idea de qué hacer con la administración del deporte, o alguien que por compromisos de carácter político llega a esa posición. Otra fórmula que se ha ensayado es colocar ahí al frente del instituto a pretendidos atletas destacados o que sobresalieron en el ámbito internacional de la competencia deportiva, pero esas fórmulas han demostrado que no han sido ni cercanamente las óptimas, porque los resultados no han podido crecer. Son dos profesiones diferentes: ser competidor de alto rendimiento, ser entrenador de un equipo de alta competencia, y obviamente ser dirigente es otra situación también distinta. Bien, saludarles. Mi nombre es Ed Martínez Silva, soy periodista, comunicador y colaborador de muy diversos medios de comunicación desde hace poco más de 4 décadas. Licenciado, ¿cómo describirías el estado actual del deporte en Querétaro? Bueno, es un estatus que viene prevaleciendo ya desde hace una buena cantidad de tiempo, en donde lo que prevalece pues son las ocurrencias. No hay, digamos, una línea, un hilo conductor que te permita identificar un desarrollo poco más o menos coherente de las actividades del deporte, sino que más bien van surgiendo como pequeños hongos, ocurrencias. Alguien tuvo una idea e intentan desarrollar esa idea, se quedan a medio camino, en otra dirección surge otra ocurrencia, y entonces todos los esfuerzos se orientan y se encaminan hacia pretender conseguir ese objetivo, pero no hay realmente una disposición clara. Ahora viene la campaña del Querétaro Maratón, y yo quisiera preguntar realmente cuántos corredores hay en Querétaro, y no digo que esté mal. Siempre los eventos deportivos se inscribirían en lo que podríamos identificar como una política de animación deportiva, es decir, animar a que la población realice la práctica del ejercicio, realice la práctica del deporte. Eso no está mal, pero eso no puede ser ni lo único ni la columna vertebral de algo que pudiéramos intentar denominar como política deportiva de una administración. Estoy absolutamente convencido, si los hechos ahí lo demuestran. En Querétaro, en materia de deporte, se ha gobernado desde hace mucho tiempo por ocurrencias. ¿Qué tanto se refleja la inversión pública en resultados? Bueno, es complicado, digamos, sostener la idea de que mientras más dinero le inviertas, tus resultados deportivos van a ser mejor. No hay, digamos, una línea directa entre el monto de la inversión y el resultado deportivo. Muestra inequívoca de lo que te estoy diciendo corresponde con la realidad. Ahí tienes a Cuba, que tiene gravísimos problemas económicos y sin embargo sigue siendo una potencia de carácter continental en materia de deporte, con una población relativamente pequeña. Si lo comparas con Brasil, si lo comparas con México, pues todas las críticas tendrían que ir duramente orientadas, gravemente dirigidas a México y a Brasil, puesto que son poblaciones mucho más grandes, con infraestructuras, con inversiones como citas mayúsculas, y que sin embargo no necesariamente se ven reflejadas en resultados deportivos. Obedece sí a la necesidad de una inversión bien orientada, de una inversión que tenga claras metas y claros objetivos, y no necesariamente o no únicamente al volumen de la inversión. ¿Qué disciplinas, desde tu punto de vista, siempre suelen ser privilegiadas por el gobierno y cuáles son siempre marginadas? Sí, bueno, digamos que en términos generales, tanto en el gobierno federal como en los gobiernos de las distintas entidades federativas y por supuesto en Querétaro,
se privilegia la relación de orden personal de los ejecutivos de turno y se relaciona también la predilección o la preferencia personal del ejecutivo de turno. Y entonces por ahí van, digamos, los mayores apoyos. Recientemente, hace unos cuantos meses atrás, ya la Auditoría Superior de la Federación reveló que Ana Gabriela Guevara dispuso una cantidad enorme de recursos a una media docena de atletas cuyos resultados no repercutían en el ámbito internacional y sin embargo disciplinas que normalmente o históricamente le han dado preseas a los representativos mexicanos a lo largo de los años recientes no recibían esa misma cantidad de apoyos. ¿A qué obedece eso? Pues a la relación personal y a la decisión caprichosa del responsable de turno, porque otra vez, cuando se carece de una política clara para determinar cuáles deportes deben ser apoyados de manera decidida, determinada, y cuáles no, pues entonces lo dejas al arbitrio del que está despachando en el escritorio más grande, ¿no? ¿Existe una brecha entre la inauguración de instalaciones y su uso real? Sí, por supuesto. Acuérdate que en México, recordemos que existe incluso un término que coloquialmente todos utilizamos, los llamados elefantes blancos, ¿verdad? Y tenemos, digamos… En Querétaro, ¿cuáles podrían ser? Bueno, en Querétaro el criterio del elefante blanco tendría que ver con la optimización de esa infraestructura dedicada a la práctica del ejercicio y a la práctica del deporte. ¿A qué me quiero referir? Y podríamos hacer el ejemplo ahorita mismo, terminando la entrevista, y te invito, ya hagamos un recorrido. Las instalaciones deportivas, las unidades deportivas, los centros de desarrollo comunitario, después de las 7, 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde están absolutamente vacíos. Y en cuanto cae la tarde, de las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana del día siguiente, están vacíos. Si lo medimos en términos de rendimiento, en términos de productividad, pues esas instalaciones están absolutamente desaprovechadas. Carecemos otra vez de una política de optimización de esas instalaciones deportivas para que realmente pudiéramos generar una cultura deportiva. A nivel nacional, los eventos, los ejemplos se multiplican. Ahorita mismo podríamos ir al estadio Nesa 86, que se construyó más o menos al mismo tiempo que el Corregidora para el Mundial de México 86. El estadio está derruido, está cayéndose, no se puede utilizar porque fue construido de manera absolutamente deficiente. Ahí tienes un elefante blanco. También en el Estado de México, algunos de los gimnasios deportivos que construyeron en la administración anterior, encabezada por Uriel Ávila, bueno, pues ahora se están cayendo y los tienen que derruir para levantar otras instalaciones que realmente puedan ser útiles. A nivel estatal, ¿cómo te ha parecido la conducción del deporte en ese sexenio? Empezamos con una persona que venía del sexenio pasado, lo cambian por toda la serie de escándalos de acoso. Primero que nada, ¿cuál es tu diagnóstico del INDEREC? Bueno, nace de una manera muy afortunada, intentando, digamos, atender una problemática que ya era más que evidente. Teníamos toda la situación grave y acentuada, multiplicándose, creciendo de adicciones entre niños y jóvenes, y desde luego un problema de sedentarismo gravísimo. Para nadie es un secreto que México es uno de los principales, si no es que el principal consumidor de refrescos y de alimentos chatarras. Ya hay políticas y pretendidas normatividades y reglamentos, incluso desde nivel federal, para que se prohíba la venta de esos productos en centros escolares. Como si las prohibiciones funcionaran. Como si funcionaran. Pero bueno, eso te habla de que ya es una situación absolutamente de escándalo. Y bueno, pues en el INDEREC lo que ha sucedido es que otra vez las ocurrencias son las que han prevalecido. Se han ensayado distintos modelos. Normalmente quien ocupa ese espacio de dirección es o un amigo muy cercano del gobernador, aunque no tenga la menor idea de qué hacer con la administración del deporte, o alguien que por compromisos de carácter político llega a esa posición. Otra fórmula que se ha ensayado es colocar ahí al frente del instituto a pretendidos atletas destacados o que sobresalieron en el ámbito internacional de la competencia deportiva, pero esas fórmulas han demostrado que no han sido ni cercanamente las óptimas, porque los resultados no han podido crecer
de la manera ni de la forma en que se quisiera o en que se podría dar de acuerdo al monto de inversión y de acuerdo al crecimiento de la propia infraestructura, ¿no? ¿Consideras un buen balance el de Iridia Salazar? Es un balance muy cuestionable si consideramos que hace mucho tiempo surgió el proyecto, por cierto, muy afortunada la idea de la Escuela de Talentos Deportivos. Una escuela de talentos deportivos en donde se estima que se recoge, se selecciona a niños, adolescentes, a jóvenes que ya tienen un marcado y un acentuado perfil para la competencia deportiva, para la competencia del alto rendimiento. Hay una enorme confusión porque muchos padres de familia piensan que ahí les van a enseñar los rudimentos del deporte. No, es que a mi niño le gusta mucho el fútbol y pues vengo aquí a que le enseñe. No. Aquí deben llegar jóvenes, niños, adolescentes que ya tienen, reitero, diagnosticada una potencialidad y un conjunto de habilidades para la competencia del alto rendimiento. Bueno, no hemos visto crecer a esa escuela de talentos deportivos. Si esa selección se llevara a cabo de manera sistemática y no de forma accidental, esa instalación, esa institución, esa instancia tendría que haber crecido, se tendrían que haber multiplicado las escuelas de talentos deportivos, no solamente en el municipio de Querétaro, sino en otros municipios. Eso no ha sucedido a lo largo de los años recientes. Y entonces quiere decir que ni se han ocupado de eso, ni se han preocupado, ni han pensado, ni han diagnosticado cómo poder hacer crecer esa iniciativa. Entonces, ¿hay algunas cosas afortunadas? Sí, pero el balance ni con mucho podría ser tomado como positivo. ¿Y estas denuncias de abusos, de acoso, cómo afecta a la institución? Bueno, lo afecta gravemente porque entonces los padres de familia comienzan a dudar de la idea y de la posibilidad de realmente llevar a sus niños, a sus niñas, a sus hijos, a estos jovencitos, a estas jovencitas, a realmente la práctica del deporte de alto rendimiento. Nadie ignora que para la alta competencia tú te tienes que preparar diario durante muchas horas, muchas más que incluso que las que le puedes disponer o las que les puedes otorgar a la preparación de orden académico. Y entonces eso implica una convivencia cotidiana muy amplia, muy intensa con un grupo de entrenadores que si no están perfectamente capacitados y no son cotidianamente supervisados, te pueden provocar esta clase de complicaciones que son de amplio conocimiento público. Tú que has sido un relator de las últimas 2 décadas o 4 décadas que has estado inmerso en el mundo deportivo, ¿crees que nos merecemos a las autoridades que tenemos en el deporte? Es un tema muy interesante porque una vez más llegamos a la situación de cuáles son las fórmulas que se eligen para colocar a los dirigentes del deporte, como dices. Ahora mismo tenemos la situación de que en los años recientes se ha elegido a deportistas que han destacado. Y te voy a dar 2 ejemplos simplemente para intentar sostener el argumento que te voy a expresar. Pelé, que para muchos es el mejor futbolista de todos los tiempos. Oiga, Pelé, ¿usted cuándo va a comenzar a entrenar? No, esa es una profesión muy diferente. Yo a eso no me dedico. Yo ando en otras cosas. Bueno, recientemente Greg Popovich, el entrenador más ganador de todos los tiempos en la NBA, pues no fue un deportista destacado, no fue un basquetbolista de los mejores de todos los tiempos, pero es el entrenador más ganador de toda la historia en la mejor liga de básquetbol del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que son 2 profesiones diferentes. Ser competidor de alto rendimiento, ser entrenador de un equipo de alta competencia y obviamente ser dirigente es otra situación también distinta. Entonces, si hay atletas de alto rendimiento que quieren dedicarse a la dirección y a la administración del deporte, me parece muy bien, solamente que se tienen que preparar. No puede suceder que dejo los arreos del deporte, me pongo el saco y la corbata y ya soy el nuevo dirigente del deporte. Ahora mismo en México estamos en una situación semejante. Acaban de darle la responsabilidad a Rommel Pacheco, que ya ha comenzado a dar bandazos porque ya cometió algunos errores graves, algunos de los cuales te vas a enterar.
¿Qué hizo? Bueno, pues colocó alrededor de las principales áreas de trabajo en la Comisión Nacional del Deporte a sus amigos, lo cual no me parece mal. El problema es que los amigos pues no están suficientemente capacitados para atender una responsabilidad de esa naturaleza. Entonces ya comenzaron a surgir los problemas con las federaciones deportivas, con los entrenadores, y algo muy semejante sucede en Querétaro, ¿no? ¿Cómo se cubre en los medios de comunicación de aquí de Querétaro el deporte? Sí, tendríamos que ser muy autocríticos, Sergio, y en ese sentido a los medios de comunicación nos ha faltado desde siempre ocuparnos más de lo que podríamos identificar como el desarrollo del deporte. ¿A qué me refiero? Los medios de comunicación en términos generales y ahora más con las redes sociales están muy orientados, casi arraigados con el tema del deporte espectáculo. Hay quienes piensan que en Querétaro no hay más deporte, o no hay otro deporte más que el fútbol profesional, y yo lo he sostenido en los diversos espacios que me permiten colaborar. A mí el fútbol profesional de Querétaro no me representa. Yo no soy una persona mediocre, yo no soy una persona indiferente a los problemas, no soy un profesional de los medios de comunicación que no me interese por lo que realmente sucede en Querétaro, que eso es lo que representa el fútbol profesional en Querétaro: la indiferencia, la mediocridad, los fracasos, los tropiezos. No es posible que tengamos una década con un equipo tan malo y que a nadie le importe. Bueno, ese no es el deporte de Querétaro. Lamentablemente los medios de comunicación no lo consignan y están ahí empecinados en darle cobertura a una actividad que en términos reales no le deja absolutamente nada positivo a Querétaro. Yo no sé qué padres de familia le compran la camiseta del Querétaro a su hijito y dicen: vente, vamos a apoyar a este grupo de maletas. Pues yo pensaría que no. Qué severo eres. No, bueno, pues es que ahí están los resultados. El deporte profesional, uno de sus criterios y de sus indicadores son los resultados. Este equipo es malísimo solamente porque retiraron, suspendieron el criterio del ascenso y el descenso, pero ese equipo debería estar fácilmente en la segunda o en la tercera división. Son muy malos. ¿El criterio es más bien político, mantenerlo y subsidiarlo para una cuestión meramente política? Meramente de pan y circo al pueblo, la vieja política ahí, expresada, digamos, con mayúsculas, ¿no? Porque es solamente un entretenimiento, no representa nada ni en términos de cohesión social. Porque ¿a quién has visto que enardecidamente defienda al Querétaro? Pues nadie. Yo creo que los que son o se asumen como seguidores pues deben estar avergonzados. ¿Cómo voy a poner la camiseta de un equipo tan malo? No hay jugadores queretanos, excepción hecha de Jimmy Gómez, que es de San Juan del Río, y le mandamos un gigantesco saludo. Casi la mayoría de la plantilla son extranjeros, casi todos ellos están de paso. ¿Cómo generas el pretendido sentido de identidad y de pertenencia con un grupo de vagabundos y con empresarios que se dicen propietarios, que también todos sabemos que están de paso? Ahora mismo otra vez la franquicia está colocada a la venta. No les importa, no les interesa, y Querétaro una pura y dos con sal. Y esta decisión del gobierno del estado de seguirlos apoyando, pues también manda un mensaje, ¿no? Y además no es nada cuestionado, sino más bien aplaudido. Sí, es un mensaje muy claro de absoluta indiferencia. Nosotros no tenemos los recursos para mantener un equipo profesional, sí, pero se podrían ensayar otras fórmulas. Con el crecimiento que tanto se presume y ahora que están las bardas tan de moda y que uno de los personajes siempre sostiene y expresa que traen cantidad de cientos de millones de dólares de inversión, ¿no te queda la sensación, Sergio, amigos, de que habría, y no estoy exagerando, 500 empresas en Querétaro que, haciendo un pool de patrocinadores, podrían perfectamente crear un fondo para sostener un equipo competitivo, torneo tras torneo? No tengo que campeón todas las campañas, eso siempre depende estrictamente de la competencia y de otras circunstancias, pero un equipo competitivo del que realmente nos sintiéramos orgullosos y que yo y que muchos queretanos más te dijeran: es que ese equipo sí me identifica porque se entrega, juega con entereza, son arrojados, son valerosos, no importa el resultado porque los vemos que se entregan y sudan la camiseta. No vemos eso en la cancha. Ese equipo, a mí y a un montón de queretanos más, no nos representa. Y ahora conspiradores. Y ahora conspiradores, pues otra ocurrencia, ¿no? Otra ocurrencia, porque todos sabemos que el béisbol históricamente en México se desarrolla en el norte de la geografía nacional y en el sureste.
Y ahora resulta que no, oye, pues ahí tienes a los Diablos Rojos del México y durante décadas tuviste a los Tigres del México. Sí, pero eran sostenidos por dos multimillonarios, ¿verdad? Por un lado, el señor Alejo Peralta, el dueño de todo Pastejé y de Industrias Unidas, Sociedad Anónima IUSA, el medidor de tu oficina, ahí está, y le has pagado a IUSA, y con eso se sostenían los Tigres del México. Y por supuesto, los Diablos Rojos del México, que también eran propiedad, como ahora mismo lo son, del señor Jaf Elú, a quien le sobra el dinero. Tenemos un empresario con ese perfil en Querétaro para sostener un equipo competitivo de béisbol durante décadas para intentar que se arraigue el gusto por el béisbol en Querétaro. Lo veo complicado. Y ahí está Pancho Domínguez, un exgobernador. Pues es que ahí regenteando un predio. Un predio, ¿no? Sí. Bueno, es que se cruzan ahí los intereses de orden político en las coyunturas electorales. Y entonces dicen, oye, una muy buena bandera sería el deporte profesional, porque afortunado o desafortunadamente el deporte tiene todas esas cartas de nobleza, le sirve hasta a los políticos. Y el equipo de básquetbol, que también es bueno, pues No, pero ya vimos en qué drama terminó. ¿En qué terminó? Bueno, lo advertimos y yo tengo ahí los programas grabados, cuando quiera los consultamos. Carlos Lazo, un pretendido empresario de origen venezolano, que no era más que un apostador, y lo señalamos en su momento y en su oportunidad. Y ahí está el tema del Querétaro. Les guste o no, dirá Sergio Hernández a usted, es que eres muy duro. Bueno, el equipo es propiedad de unos apostadores. Perdónenme, ¿qué son los casinos? ¿Qué son las casas de apuestas? Pues apostadores. Les puede gustar o no el término, pero así es. Y entonces Carlos Lazo, que era un apostador, defrauda en Chihuahua, en Durango, en Puebla, en Ciudad de México, en Guadalajara, en Querétaro, y arrastra más de 1,000 millones de pesos en fraude. ¿Dónde lo detienen? Bueno, pues como dice la voz popular, la cabra tira al monte, pues en un casino en Las Vegas. Ahora está en proceso de extradición, a ver qué pueden recuperar de haberle confiado a un apostador un proyecto de un deporte profesional como fue el baloncesto. Entonces han sido fracasos totales la apuesta al deporte profesional. Sí, sobre todo porque se usa de bandera, Sergio. No, es que el deporte profesional nos va a dar sentido de pertenencia. Yo creo que ahora todo el mundo, la playa de los Libertadores la debe haber tirado al cesto de la basura o la quemó. ¿Quién quiere ser representado por un presunto delincuente? Pues nadie, ¿verdad? Nadie. Todo eso desapareció, le habían entregado prácticamente como si fuera de su propiedad. El Auditorio Arteaga era inexpugnable, nadie lo podía utilizar porque era de los Libertadores de Querétaro. No, señores, era de un apostador. Reconózcanlo, asuman que se equivocaron y que se han seguido equivocando. Sean más rigurosos al momento de observar y de dictaminar con quién se van a asociar. Gallos Negros también en Corregidora, un equipo de fútbol americano. Con el fútbol americano pretendidamente profesional, otra vez, otro proyecto que no logra cuajar, que no logra consolidarse, y no solamente por la responsabilidad de quienes en Querétaro están involucrados, sino porque la propia Liga de Fútbol Americano viene sometida desde hace poco más de un lustro hasta la fecha a distintos litigios, porque hay varios personajes, incluso algunos vinculados con medios de comunicación, que se abrogan la propiedad de esa liga de fútbol americano profesional, y eso viene al traste con todos esos esfuerzos. ¿A quién ubicarías y en qué disciplina deportistas que han sobresalido pero que no han tenido apoyo? Bueno, históricamente Aquí en Querétaro. Sí, por supuesto, históricamente los ha habido y continúan surgiendo en esas disciplinas, casi todas ellas de carácter individual, que hoy de repente cuando hay alguna celebración, pues los convocamos, ¿no? Seguramente ahí estabas tú de metiche, mi querido Sergio, en el pretendido anuncio de la versión 2025 del Querétaro Maratón. Y convocan a Germán Silva. A Germán lo conozco hace muchísimos años, originario de Veracruz, primero especialista en la prueba de los 3,000 metros steeplechase antes de convertirse en maratonista, porque es hasta que llega a ser tutelado por Isidro Rico Rangel cuando se convierte en maratonista y luego doble ganador del maratón de Nueva York. Ese es Germán Silva, lo conozco perfectamente. Pero entonces decimos, nos parece sensacional que convoquen a Germán Silva. Pero entonces, ¿por qué no convocamos a Isidro Rico Rangel? Es de Santa Rosa. De Santa Rosa, Ojaurique, y que creció en las condiciones que dices.
sin ningún apoyo, valiéndose estrictamente del auspicio, como casi sucede en todos los casos, de sus amigos, de sus parientes, de sus familiares, para poder trascender en el ámbito internacional, y lo hizo. Estuvo durante más de una década, y tú que eres corredor lo sabes muy bien, en el top 10 de los maratonistas mundiales. Imagínate que ahorita tuviéramos, no lo tenemos ahora, pero que ahora mismo tuviéramos a un mexicano en el top 10 de los fondistas de todo el mundo, sería algo verdaderamente extraordinario. Eso por un lado. Por otra parte, bueno, pues distintos competidores de orden olímpico que también de manera individual, familiar, auspiciados por pequeños comerciantes, por amigos, por familiares, que trascendieron en el ámbito internacional del deporte. Ahí tienes a los hermanos Olvera, que siguen batallando con el tema también de Santa Rosa Jáuregui, con un deporte que le ha dado muchas medallas a Querétaro, pero que sigue siendo absolutamente incomprendido, como lo son, le llaman ahora luchas asociadas, coloquialmente todos le identificamos como lucha olímpica, ¿no? ¿Ha habido momentos o rupturas o conflictos entre autoridades y comunidad deportiva? ¿Ubicas algún? Sí, por supuesto, por supuesto. Checo, no estamos tan lejos en la historia y ahora le siguen haciendo loas y lo tienen ubicado como un gran gobernador. Pues Nacho Loyola, acuérdense, pretendió derribar el estadio municipal. Una bola de desadaptados encabezados por tu servidor, nos opusimos y alcanzó a tirar la tribuna sur del estadio municipal. Y entonces decíamos, nos parece sensacional que haya construido el Centro Cultural Gómez Morín. No es sensacional, es extraordinario, qué bueno que lo hicieron. Fue su hermano, además. Sí, y además, pero además, dime dónde está el conflicto entre las actividades culturales y la actividad del deporte. Si se exigen mutuamente la una a la otra, son perfectamente compatibles. Pero como al señor Loyola no le gustaba el deporte, fuera de colocar el césped inaugural del Estadio Corregidora, bueno, pues entonces hay que tirar el estadio municipal. Por fortuna no le hicieron demasiado caso, le ganó el calendario, no nosotros, hay que decirlo, dejó la oficina del Ejecutivo Estatal y entonces el estadio municipal sobrevivió algún tiempo. Ahora es el llamado Estadio Olímpico. Qué bueno que le sostuvieron esa vocación deportiva, porque también históricamente la infraestructura del deporte, las instalaciones del deporte, siempre las ponen en la periferia de la ciudad. Los deportistas que se trasladen 2, 3, 4, 5, para eso hacen deporte, que vayan a practicar hasta allá. ¿Cuál ha sido la infraestructura deportiva que tú recuerdas que todavía funciona? Que todavía funciona. Bueno. Adecuadamente. El Querétaro 2000, ¿cómo lo observas? Sí, ya se ha quedado limitado. Le han estado incorporando distintas áreas, lo cual es positivo. Pero estamos limitados. Por ejemplo, tú dices, oye, el Arteaga, pues sí, el Arteaga es una instalación ya añeja. Recuerden, la construyó Rafael Camacho Guzmán junto con el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez. ¿Y por qué levantó eso? Porque donde está el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez era otra vez una instalación con una clarísima vocación deportiva, era una unidad deportiva. Estaba el auditorio que derribaron y era una cancha de baloncesto con tribunas a ambos costados. Detrás existía una piscina que nunca funcionó, ahí sigue el agujero en esa unidad deportiva, y detrás estaba el campo de béisbol, que algún día fue un parque de pelota de béisbol profesional. Ahí jugaron los Industriales de Querétaro en la extinta ANABE, en la Asociación Nacional de Beisbolistas. Bueno, esa era una instalación deportiva. Llega Rafael Camacho Guzmán y dice, voy a hacer un auditorio allí. Y para compensar, construye el Auditorio Arteaga, que por más adecuaciones que le han hecho, pues es una instalación que ya se quedó muy atrás en la historia. Harían falta 2 o 3 gimnasios más como ese para poder, digamos, ir acorde no solamente con el crecimiento poblacional, sino con el crecimiento que exige y demanda más servicios y más infraestructura para el deporte, ¿no? Y la infraestructura que tenemos, por ejemplo, la del Tintero, la del Cerrito Colorado, que tú conoces bien, la infraestructura que hay en el Marqués o en Corregidora, ¿realmente cumple con las...? Me quedo con la siguiente impresión, Sergio, y está además muy diagnosticado desde el 97 que nosotros hicimos ese ejercicio hasta la fecha. En materia, digamos, de número de instalaciones, en materia de infraestructura, se podría dar el servicio. Lo que ocurre es que ni los administradores ni los responsables de esas instalaciones ni del deporte en general
se preocupan realmente por optimizar el uso de esas instalaciones. Ya sabemos que todo el mundo quiere ir a nadar a las 6 de la mañana porque entra a trabajar a las 8. Y ya sabemos que todo el mundo quiere llevar al niño a la escuela de natación o de básquetbol o de voleibol o de fútbol a las 4 de la tarde porque después tengo que llevarlo a que haga la tarea. Bueno, tenemos que optimizar los horarios. Ahorita mismo podríamos salir de esta entrevista, Sergio, nos vamos por 5 de febrero, doblamos en Bernardo Quintana y la instalación deportiva que inauguró el Piojo Herrera o al que trajeron a inaugurarla está sola, está vacía. ¿Dónde están los niños y los jóvenes que deberían estar ocupando esas instalaciones deportivas? ¿Cómo observas tú esta visión? Tiene 200 días, 205 días, un poquito menos de 200 días del señor Felipe Macías. Uh-huh. ¿Has observado algún rasgo que vaya a marcar en el deporte? Él se asume como deportista. Uh-huh. ¿Has visto alguna, desde el nombramiento de su funcionario? Uh-huh. Bueno, yo te diría que desde allí digamos, prevalecido una idea de tutelaje. Es decir, quien ocupó y a quien te referiste, la Dirección General del INDEREC, dispuso una política de tutelaje. ¿A qué me estoy refiriendo? Todos los responsables del deporte en los 18 municipios de la entidad tendrían que someterse a sus designios, a sus caprichos, y es más, ¿De Irina? De quien le antecedió y de quien sigue allí. Ah, ok. O sea, era como en seguridad. Pues como en seguridad. Y yo los nombro, yo los pongo y se tienen que someter a mis designios y a mis caprichos, que no a su política, porque si conociéramos la política, pues le podríamos dar un seguimiento. Si contáramos con los indicadores para saber si vamos bien o mal, también le podríamos dar seguimiento y consignarlos en los medios de comunicación. No existe tal documento, ni existe tal posibilidad de darles seguimiento. Entonces, desde el momento en que tú observas, para hablar del caso concreto de Querétaro, que el titular del municipio de Querétaro despacha en una oficina del Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro, pues ya te queda clarísimo a qué está sometido. Se les olvida que los municipios tienen absoluta autonomía para dictar sus políticas y dictar sus planes de desarrollo y sus actividades. Entonces, está sometido a que le autoricen en la unidad Querétaro 2000 si puede o no puede realizar actividades. ¿Y el perfil? Y el perfil se podría, digamos, decir en este caso muy particular que puede o no cumplir con la expectativa. El término es, ¿tiene la vocación? Porque finalmente el servicio público es eso, es alguien que viene a servir. Los ejemplos más recientes en la historia, tanto a nivel federal como en Querétaro, nos señalan que lamentablemente se carece de esa vocación de servicio para atender esas circunstancias, ¿no? Y luego nos enteramos que es el yerno de un agente político, ¿no? Sí, de un agente político, de un exarquero de fútbol profesional medianamente connotado que ha andado chapuleando de un partido a otro, de una candidatura. Adolfo Ríos. Sí, de una candidatura a la otra. Y que además le dicen el arquero de Cristo. Yo no creo que Cristo tuviera un portero tan malo en su selección. Debería tener al mejor arquero de toda la historia, que es Lev Yashin, la araña negra. Ese sí podría ser el arquero de Cristo. Andas con todo, licenciado. O sea, muy severo tu diagnóstico. Bueno, a ver, ¿cuál es la perspectiva que se ve? Bueno, la perspectiva es que las cosas van a continuar idénticas. ¿De plano? Sí, no hay. Por ejemplo, en el Marqués tienes referencia de quién es el titular. No hay, ni lo conozco, no sé quién sea, ni si desarrollan alguna actividad o si están preocupados por hacer crecer la infraestructura o por desarrollar algún proyecto en concreto. Tendríamos que reconocer incluso vocaciones, habilidades. ¿Por qué en algún momento en Querétaro se pensó en que en algunas disciplinas se tendría que poner el acento? Bueno, pues porque las personas, los residentes, los radicados en Querétaro tienen ciertos perfiles, ciertas habilidades. Por ejemplo, pues no se puede pensar en distintas pruebas, en distintas disciplinas deportivas, puesto que tus características no se corresponden a los de esos atletas que tienen mejores desempeños. Tendrías que hacer un diagnóstico para ver cuáles disciplinas son con las que mejores cartas credenciales se cuenta e incentivar la práctica de eso y apoyar a quienes más se destacan. ¿Por qué lo dices? Lo digo porque lamentablemente hay un espectro de disciplinas deportivas
para competir que desborde el número de 45, 50 disciplinas. No puedes apostarle a todas porque no en todas tienes esas habilidades. ¿En dónde históricamente Querétaro en qué sobresale? Allá iba. Históricamente en Querétaro se contó, y se sigue contando por fortuna, con grandes representativos en voleibol de sala. ¿Tú has escuchado alguna nota en los medios de comunicación o que algún dirigente del deporte se refiera al voleibol de sala? ¿No? Pues no, porque lo ignoran, no lo conocen, no les importa, no les interesa. En algún momento en Querétaro tuvimos a los 2 entrenadores nacionales de voleibol de sala. Un saludo, por cierto, a Pepe Núñez, que se acaba de retirar como el entrenador más ganador de toda la historia en el TEC de Monterrey. En su momento y en su oportunidad, también entrenador nacional de voleibol de sala. ¿Qué ha pasado con el voleibol de sala en Querétaro? Pues está ignorado. No, a nadie le importa. Voleibol de sala no. Taekwondo tiene cierto sustento, claro que lo tiene, porque en algún momento también tuvimos, como ahora mismo hemos tenido también, grandes entrenadores de taekwondo, de este arte marcial, y hubo resultados también que trascendieron incluso en el ámbito internacional. Pero no son demasiadas las disciplinas que reciban esos apoyos. Habría que realizar ese diagnóstico muy concienzudo y determinar: a esto le vamos a apostar, a esto le vamos a invertir, y las razones son estas. No es una ocurrencia, no es una predilección personal, subjetiva, obedece a esta argumentación y a estos resultados. El futuro entonces es complicado. El futuro cercano, estoy absolutamente convencido, no se va a modificar, no va a cambiar. Van a continuar con su línea de acción porque están en una zona de confort, no son cuestionados. Al Ejecutivo Estatal no le importa, no le interesa, fuera de ir a los abanderamientos, y a veces, no siempre a todos. Es la foto que tienes con lo que podríamos identificar como la comunidad del deporte en Querétaro. Vamos con la versión 2025 del Querétaro Maratón. ¿Y quién lo dirige? Y se acabó. ¿Y quién lo dirige? ¿Quién lo coordina el Querétaro Maratón? No tengo la menor idea. Entiendo que en los años anteriores lo hizo tu muy buen amigo Abel Magaña, pero… No es mi amigo. ¿Ah, no? Aclarando, no es mi amigo, bueno. ni pretendo. Bueno, un ser mi saludo amigo. a Abelito. Entiendo que él lo coordinaba. No sé si lo siga coordinando. Yo esperaría que sí, porque en términos de organización entiendo que la situación… Que ya resolvió sus problemas también personales, ¿no? Bueno, y si ignoro cómo, es que lo metió, cuál sea el estatus, ¿no? Eso es tu estado con la ley. Pero bueno, quizá lo importante en este sexenio ha sido el Querétaro Maratón. Pues no solamente en este sexenio, tuvo la ocurrencia Pepe Calzada de convertirlo en una obligación del gobierno del Estado. Otro pésimo gobernador, ¿no? Otra ocurrencia, otra vez, ahí están los hechos contundentes. Es una ocurrencia. ¿Por qué es una ocurrencia? Bueno, porque por más brillante que sea la organización, el Maratón de Querétaro nunca va a entrar, no te voy a decir entre los 10, no te voy a decir entre los 25, nunca estará entre los 50 mejores maratones del mundo. ¿Por qué? Pues por la situación orográfica. Nunca estará el Maratón de Lima entre los mejores del mundo. Nunca el Maratón de La Paz, Bolivia, tampoco. ¿Por qué? Porque es demasiado exigente. Tú has estado en el Maratón Querétaro, como muchos que seguramente nos escuchan. La situación de la ruta no se presta para conseguir los mejores tiempos posibles. ¿Cuáles son los mejores maratones del mundo? Pues todo el mundo lo sabe. Los que están cerca de las costas, los que están a nivel del mar. Esos son los mejores maratones del mundo. ¿Qué es una fiesta deportiva de una jornada? Está bien, reitero, si hubiese una política de animación deportiva, la iniciativa me parece sensacional y que corresponde muy bien, pero no pensemos que eso puede ser identificado como el deporte en Querétaro. Muchas gracias, licenciado. Te agradezco. Al contrario, Sergio, gracias a ti, gusto saludarte.